Hoy por hoy, Ser Andújar. Como ya han podido ver en nuestro servicio informativo, Javier García, el cartelista de la Virgen del Carmen, y aquí está con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. En primer lugar, ¿cómo es ese cartel que ya hemos visto y que muestra a la Virgen del Carmen, todo su esplendor? Bueno, pues en un principio lo que he querido representar es la talla de la Virgen del Carmen de Andújar. La he puesto en un plano central, siendo ella la única protagonista. La he querido representar con un cielo azul radiante, con un halo de luz que la envuelve y rodeada de unas nubes, que está acompañada también de angelotes, y uno de ellos, en la parte de abajo, lleva un ramo de jazmines que, bueno, hace un pequeño guiño a ese título que también ostenta la Virgen del Carmen, como es la Reina Jazminera. Y bueno, se puede observar también la ciudad de Andújar en la parte de abajo, y ella, vamos, la imagen va acompañada de toda la iconografía más característica de esta devoción, como es pues, el escapulario, una corona nueva que le hicieron, creo recordar que el año pasado la estrenó. Lleva también una media luna con una estrella, que la estrella también tiene una pequeña simbología, hace referencia pues, a ese título que también ostenta la Virgen del Carmen como Estrella de Mari. Y poco más, vamos, quería hacer un conjunto que estéticamente visual pues, fuera agradable, y que eso, sobre todo, que ella fuera la principal protagonista del cuadro. ¿Es fácil hacer una obra en la que una imagen sea principal y después tenga elementos, pero estén como en un segundo plano? Bueno, cuando hay una obra así que tiene varios elementos principales y hay que encajarlos en un mismo lienzo, es complicado, porque tienes que saber conjugar o intentar conjugar las dos imágenes, tanto en color, para que sea cromáticamente, digamos, homogéneo, y luego el tema de incluir elementos, también hay que tener mucho cuidado a la hora de la posición que ocupan dentro del cuadro. Los elementos principales pues hay que procurarlos, ponerlos en un primer plano, los elementos secundarios en un segundo, pero como te digo, es complicado por el tema de intentar armonizar el cuadro y de que estéticamente se quede bonito. ¿Cómo es la primera vez que trabajas? ¿Cómo son esos bocetos? ¿Cuándo vas a hacer un cuadro? Yo normalmente el 50% del trabajo de un cuadro es, como yo digo, el pintar. El otro 50% previo lo suelo utilizar en modo de investigación y sobre todo de estudio de la figura que voy a pintar. En este caso pues ha sido la Virgen del Carmen, y le pongo mucha atención a lo que es los detalles y la simbología que puede tener. Previamente también hago un dibujo, un boceto, y luego, como te digo, pues el último paso es pintarlo. Pero yo le doy mucha importancia a ese primer 50%, que es el estudio previo al cuadro, porque considero que si tú tienes una idea y haces un estudio y haces las pruebas pertinentes, luego el desarrollarlo en el cuadro es mucho más fácil. ¿Qué es lo que te permite ese estudio previo, aparte de conocer cómo es la imagen? ¿Tienes más seguridad, por ejemplo, a la hora de trabajar? Me voy más directo a la hora de pintar, claro. El estudio lo que me permite es, pues, sobre todo aclarar dudas y ver posibles errores, porque una cosa es lo que tú pues, puedas ir pensando en la mente, tú tengas, pero luego cuando lo pasas al papel puede ser que no se quede bien. Incluso yo muchas veces en las pruebas aplico color también, porque el color, hay veces pues que esa mezcla de colores no es conveniente o no queda visualmente muy atractiva. Entonces pues me permite a la hora de pintar ir directamente y centrarme únicamente pues en sacar el parecido, en que la pintura quede estéticamente bien. En estos días hemos tenido con nosotros a Ángel Fernández, al pregonero de la Virgen del Carmen, y bueno, le preguntaba un poco si se había sorprendido de algo de la historia de la Virgen del Carmen, algo que no sabía, como por ejemplo lo de la Virgen Jazminera. Bueno, yo sí, yo como he hecho un estudio además profundo, y porque
Todas las hermandades y todas las imágenes tienen su iconografía y todo está ahí por un porqué. Entonces, pues, una de las primeras cosas que hice pues, fue tirar de internet, ¿no? Y informarme pues, de dónde viene esta devoción, cómo se originó, cómo llegó a Andújar, los datos que tenemos de cómo llegó a Andújar, el proceso que ha tenido aquí en nuestra ciudad. Y hombre, la verdad es que te enriquece no solo culturalmente, sino también pues, en plan espiritual, que conoces a fondo, en este caso, esa cofradía. Ahora hablaremos de esa presentación, la que estamos también viendo, que estuvimos también el otro día. ¿Qué fue lo que te dijeron la gente de la cofradía cuando vieron el cuadro? Pues bueno, todo el mundo me dio la enhorabuena y la verdad es que ese era mi objetivo. Cuando yo me enfrento a una pintura, en este caso una pintura para un cartel, mi objetivo principal es que la pintura guste y sobre todo que llegue a la gente, a los hermanos y también a los que no son hermanos. Date cuenta que un cartel, como bien decía Jorge, el presentador que tuvimos, decía que era un pregón pictórico, ¿no? Y hombre, la verdad es que he intentado pregonar las fiestas de la Virgen del Carmen a través de una pintura. Y por las sensaciones que tuve, pues parece ser que ha llegado y que fueron muy buenas. ¿Qué sensaciones personales se tienen una vez se termina un cuadro? Porque además hay que recordar que este es el primer cartel que realiza. ¿Qué sensaciones tuviste una vez terminaste la obra? Pues la sensación de satisfacción y de objetivo cumplido, ¿no? Porque quieras o no quieras, tú cuando terminas el cuadro se queda hecho, tú estás conforme con lo que has hecho, pero luego hay una parte muy importante que es si va a llegar o no va a llegar a la gente y si va a gustar o no va a gustar. Y claro, eso no se completa hasta que no lo expone al público y se ve y te expone a la crítica, ¿no? Del público. Y por eso te digo que había completado ya una parte de la satisfacción personal, porque el cuadro se había quedado como yo quería que se quedara. Y al final de la presentación pues me quedó la otra parte, que era la satisfacción de que al público y a los hermanos de la Virgen del Carmen le había gustado. Explicaste allí que utilizaste la técnica de la veladura. Quiero que le explique un poco en qué consiste y por qué te decantaste por esta técnica. Bueno, la técnica de la veladura consiste en aplicar finas capas de pintura mezclada con aceite y otros elementos. Eso lo que hace es que la pintura coja una transparencia, entonces lo que vamos es superponiendo capas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que con esta técnica, como son capas muy delgadas y muy transparentes, lo que hace es que tenga una sedosidad en este caso la imagen o lo que estés pintando, tenga suavidad en los bordes, en las transiciones, no se observan líneas. Es una manera de conseguir volumen, pero es una técnica lenta porque entre capa y capa pues hay que esperar un secado pertinente, una técnica muy delicada porque tienes que saber muy bien al ir superponiendo colores, es como si fuéramos superponiendo cristales de color. Entonces tú empiezas con un color y al ir superponiendo otro, al final tienes un color totalmente diferente. Además se apreciará mucho, ¿no?, al verlo en directo y verlo totalmente seco ya una vez finalice, ¿no? Claro, la diferencia normalmente se suele usar en las técnicas cuando quieres conseguir un efecto realista de cualquier imagen y todo eso. Bueno, hay otras muchas técnicas, pero yo lo utilizo sobre todo para conseguir un efecto realista. ¿Por qué te has decantado por esta técnica o normalmente utilizas esta técnica para tu obra? No, normalmente utilizo la técnica que se puede denominar como realismo contemporáneo. Yo normalmente, como realizo los cuadros, suelo aplicar un fondo, unos colores así, tierra y ocre, en un plan más o menos abstracto, que de por sí el fondo podía ser perfectamente un cuadro abstracto. Y luego lo que hago es superpongo la figura que yo quiero plasmar.
bien sea pues una imagen o una persona, o un animal, lo que yo quiera. Sí que es verdad que ha habido un tiempo en que he estado haciéndolo con grabado a boli. Primero hacía el fondo, luego hacía un dibujo, que era un grabado a boli, y luego le aplicaba estas veladuras transparentes para darle color a la imagen y dejar que el boli también se viera, el trabajo de boli se viera a través de la pintura. Y ahora últimamente lo que estoy es pintando directamente con óleo. Aplico este fondo y pinto óleo directamente. En este caso aplico más capas de veladura para darle ese aspecto más realista y más... ¿Por qué has tenido ese cambio? ¿Por la experiencia? Bueno, yo soy un pintor que prácticamente está empezando, llevo 3 años y poco pintando. Y bueno, aunque llevara más, yo creo que la pintura siempre está uno personalmente está en constante evolución en la vida, y en la pintura pasa exactamente lo mismo. Yo empecé pintando de una manera y ahora en este momento estoy pintando de esta. Seguro que seguiré evolucionando y seguiré probando otras técnicas, porque soy una persona que me gusta mucho experimentar y probar técnicas, y seguramente pues evolucione a otra cosa que, bueno, no sabemos a dónde, pero... ¿Con qué colores te sientes más cómodo o en qué ámbito te sientes más cómodo? Los colores, para los colores soy muy personal. Yo utilizo una paleta de colores, casi siempre la misma. He hecho mucho mano de los colores ocres, de los tierras, unos azules Prusia, unos vermellones. Casi siempre uso la misma paleta. Sí que es verdad que depende del cuadro que voy a pintar y todo eso, puedo incorporar uno o dos que me puedan ayudar porque ese motivo tenga esos colores que me vengan bien. Pero la paleta básicamente es siempre la misma, que creo también que da un toque personal, porque se nota mucho la paleta de una persona que pinta con unos colores totalmente diferentes, a lo mejor más vivos, más luminosos. Se nota mucho a una paleta como la mía, por ejemplo, que es más ocres, apagado, aunque luego le pueda dar la sensación de luminosidad y de brillo y todo eso, la puedes conseguir con cualquiera de las dos, pero por lo general los tonos de uno y de otro se notan. Entonces es como un sello también personal, que cada pintor tiene su gama de colores que utiliza y su paleta personal. Decía antes que tu primer cartel, además es significativo también porque es la Virgen del Carmen, que lo comentaste en la presentación. Sí, vamos, es muy especial porque, vamos, yo en mi casa tengo 2 Cármenes, mi mujer que se llama Mari Carmen y mi hija pequeña que se llama Carmen, y se lo comenté en el pregón a José David Checa, porque cuando él me propuso lo de hacer este trabajo, le dije, digo, bueno, ha sido perfecto porque aparte de que, bueno, de que nos conocemos tú y yo de muchos años y de que me apetecía hacerlo, digo, fíjate la casualidad de que yo en mi casa tengo mucho vínculo con la Virgen del Carmen, ¿no? Y para ser el primero, pues me pareció muy bonito, ¿no? Empezar los carteles con precisamente la Virgen del Carmen. No sé si a partir de ahora te ha salido algún otro encargo o esperas si hay alguna otra hermandad, cofradía y algún tipo de contacto, ¿nos puede adelantar algo? Si es así. No, de momento no tengo ningún proyecto de cartel de ninguna hermandad ni cofradía. Lo que sí estoy ahora trabajando es encargos personales. Mucho retrato, no solo de personas, sino también de mascotas. Sí que es verdad que tengo ahí un proyecto, voy a colaborar con una tienda que va a abrir dentro de poco, creo que a mediados de septiembre, una tienda dedicada al mundo cofrade. Y vamos a hacer algunas cosillas, voy a colaborar con él en algunas cosas. De tipo de imágenes, sobre todo aquí de Sevilla, porque él viene de Sevilla, y de Sevilla también, pero sobre todo aquí de Andújar, de las imágenes que tenemos aquí en Andújar. Por otro lado, os comentaba antes que empezaste a pintar hace relativamente poquito y fue prácticamente por casualidad. Pues sí, porque te puedo decir perfectamente cuándo empecé a pintar, porque fue en el 2020, el 6 de enero,
recibí como regalo de Reyes un maletín de pintura. Yo siempre, siempre me había dado bien el dibujo y me había gustado mucho, pero sí, lo tenía aparcado. Entra en el mundo laboral y lo aparca un poco. Y en esas navidades, como te digo, pues recibí ese regalo y como siempre me había gustado, pues me puse a ello. Lo que pasa es que era un maletín de estos de óleo y esa técnica no la había tocado yo nunca. Y me puse a indagar por las redes sociales, una herramienta que hoy tenemos a mano al alcance de todo el mundo, y a ver tutoriales a través del YouTube, vídeos, contenido, de todo lo que podía estar a mi mano le acudí y fui poco a poco practicando y aquí estamos, ¿no? ¿Cómo influyó la pandemia en ese momento? Pues yo no dejé de trabajar, o sea, yo no cesé mi actividad laboral, pero claro, sí que es verdad que sales menos, no tenía tampoco a mi hija, y claro, tenía mucho tiempo libre allí en la casa, entonces pues sí le puede dedicar más horas, muchísimas más horas de las que le dedico ahora. Yo creo que me ayudó en el sentido de al poder dedicarle tantas horas, pues darme ese empujón inicial. Pero bueno, yo hoy en día procuro 2 horas, procuro echarle al día. De la pandemia, creo que más o menos fue, ¿no? Nació una exposición que vimos también. ¿Cómo fue esa exposición? Explícanosla un poco. Bueno, yo es que después de indagar en las redes sociales, como te digo, y de iniciarme en este mundo de la pintura, yo necesitaba más, necesitaba alguien que personalmente le pudiera yo consultar dudas, que me viera, ¿no? Mover el pincel y corregirme. Y entonces pues conocí el taller este de pintura del aula sociocultural de aquí del Ayuntamiento de Andújar y vamos, me apunté, que de hecho estoy apuntado con mi padre también es aficionado a la pintura. Y llevo ya, este es el tercer año que llevo ya en el taller y muy contento porque Cabe, que es la que lo dirige, es un encanto, se presta para todo, nos ayuda muchísimo y me aportaba eso que yo a través ya de las redes sociales o del internet ya no podían aportarme, que era alguien que me viera y me corrigiera en directo y que yo le pudiera en tú a tú preguntarle y corregir mis dudas que me salían al momento. Y la verdad es que muy contento. Ya la pregunta que me hacía fue ella, la Cabe, la que me lió para... Porque vamos, yo no me imaginaba, lo primero que me preguntó fue ¿cuántas obras tienes? ¿Qué trabajo tienes hecho? Y me dijo, y le dije, tendré unas 15 obras o a 20 no llega. Dice, trátelas todas y vamos a montar una exposición. Dice, que verás cómo te alegras, que lo han hecho tus compañeros otras veces. Y yo la primera vez con tan poco tiempo pintando y me convenció y la verdad es que salió muy bien, muy contento porque a la gente le gustó y una experiencia más que sumar, ¿no? Me está viniendo todo rápido, pero bueno, hay que asumirlo y hay que llevarlo lo mejor que se pueda. No sé si cuando tú recibiste ese maletín de pintura, ese 6 de enero, ¿tú te imaginabas que 3 años después iba a ser cartelista de la Virgen del Carmen y iba a tener una exposición también? No, vamos, ni mucho menos. Yo me lo tomé como una afición. De hecho, todavía soy aficionado a esto. Yo no me dedico profesionalmente a esto. Y bueno, ni mucho menos. Una exposición, ya la exposición de por sí me sorprendió, tan poco tiempo pintando y montar una exposición, pues a mí mismo me sorprendió y lo del cartel ha sido una experiencia muy bonita, muy bonita. Yo no me la imaginaba de esta manera y la verdad es que muy, muy satisfactoria y luego la reacción de la gente, pues muy cariñosa conmigo, le ha gustado mucho y como te he dicho antes, era el objetivo que yo tenía.
Ya por último, ¿cómo va a vivir los actos de la Virgen del Carmen? Bueno, este fin de semana tenemos el pregón y pues bueno, yo animo a todo el mundo que acuda, porque lo que sí, una de las cosas que he descubierto es que es una hermandad muy entrañable, muy cercana, con gente que merece la pena, y bueno, conmigo se han portado espectacularmente bien. El viernes hicieron un acto muy bonito y muy cercano, muy entrañable, y pues nada, acudiremos al pregón a ver cómo lo hace el compañero, y luego el día de la procesión animo a todo el mundo a que salga a la calle y acompañe a esta hermandad. Pues muchísimas gracias, Javier García, por estar con nosotros. Nos vamos, si te parece, con unas imágenes de esa presentación y vamos a ver la obra que has presentado de la Virgen del Carmen. Muy bien, muchas gracias. Este año tenemos